Aquí estamos de nuevo, señoras y señores, en esta sintonía de Troveiros de Compostela, como cada viernes, puntuales a esta cita. Y hoy, en este 8 de marzo, un día especial, muy significativo, aunque, como hemos dicho al comienzo del programa, yo creo que para la mujer todos los días son un 8 de marzo, porque no tiene mucho sentido un día, en fin, yo al menos soy de esa opinión, el reconocimiento a la mujer trabajadora cuando al día siguiente en muchos casos se ignora ya. La mujer es trabajadora durante los 365 días que tiene el año. Y recapitulando, sobre todo para la audiencia que se incorpora en estos momentos a nuestra sintonía, hoy quisimos contar con dos damas, con dos mujeres que están, además son las dos, son madres también, saben ya un poquito de lo que es la vida y además son empresarias. Por una parte, a mi izquierda más directa está Beatriz Piñeiro y luego Marta Fernández. Beatriz, ella, por así decirlo, es la que coordina todos los eventos que se celebran, que se organizan en el maravilloso Pazo Quinteiro da Cruz, en el Ayuntamiento de Ribadumia, provincia de Pontevedra. Beatriz, en este momento de crisis galopante que se está acusando, ¿vosotros notáis que ha descendido, digamos, la gente o, por la contra, los eventos, entiéndase bodas, entiéndase bautizos, primeras comuniones, etcétera, se siguen desarrollando, digamos, pues como siempre, sin problema ninguno? Bueno, Luis, gracias por permitirnos estar aquí, a Marta y a mí. En Quinteiro da Cruz, la verdad que tenemos dos potencias muy grandes, que es el vino albariño y las camelias. Pertenecemos a la ruta de la camelia y todos los años vienen a visitarnos desde hace muchísimos años pues numerosos visitantes de diferentes países y ahora también de España. La verdad que a partir de lo que es la visita al jardín, pues tenemos una afluencia continuada, que bueno, que eso también nos ayuda a la sostenibilidad del Pazo. Mi padre, para que nosotros pudiésemos mantener el Pazo cuando él no estuviese, nos decía que teníamos que apostar por el vino y por la camelia, y creo que fue una visión de futuro importante. Que se llamaba Vitoriano Piñeiro. Vitoriano, fue el alcalde de Villagarcía, este gran hombre. Y bueno, y ahora la Xunta de Galicia está apostando para desestacionalizar el turismo en Galicia, potenciar la ruta de la camelia. En ese aspecto nosotros tenemos una plantación en todos nuestros jardines, unos 5.000 árboles de camelia, unas 1.500 variedades diferentes, aparte de otros tipos de árboles o de arbustos de diferentes países del mundo, que hace que tengamos un pequeño jardín botánico que nos permite atraer influencia, tanto para bodas, para cualquier tipo de eventos, congresos. Hace poco se hizo el Congreso de Cáncer de Mama, se hizo también el Congreso de Urología, y contamos con el catering, con el restaurante Irado da Leña, que son tres socios que tienen la misma filosofía que nosotros, que es potenciar lo que es nuestra tradición gallega, nuestra cultura, pero poner creatividad, poner innovación y conseguir que Galicia esté ahí y sea un sitio al que hay que venir, y por supuesto a Pazo Quinteiro da Cruz y a Irado da Leña. Ya, pero no me has contestado a mi pregunta. ¿Se nota la crisis dentro, digamos, del contexto? Porque las camelias pueden ser muy bonitas, el vino puede ser exquisito, pero si no hay con qué financiarlo, la cosa... Pues, ¿lo acusáis vosotros algo? A ver, desde la humildad, ¿vale? Tengo que decir que nosotros tenemos la suerte, tenemos que dar las gracias de tener eventos, de estar cerrando bodas y de estar cerrando visitas de grupos importantes. Mañana, que es sábado, tenemos una visita de 50 personas por la mañana, de personas que vienen de Coruña. Por la tarde tenemos a 30 visitantes que vienen de Alemania y bueno, no os quejáis. Es continuado. O sea, acabamos de atender también a otro grupo de 50 personas alemanes y es un continuo. Empezamos las bodas el 27 de abril con Eirado da Leña y bueno, creo que en esta situación de crisis tenemos que decir que vais salvando la situación. Que sí. Eso es grande, eso es grande. Esto, queridos compañeros, demuestra lo que es el tesón, lo que es, digamos, el día a día y sobre todo la innovación.
la innovación de, como tú muy bien apuntabas, conjugar de una forma lo que es la flor, lo que yo, vuelvo a repetir, no conozco de día vuestro Pazo, estuve solamente un par de veces, pero siempre de noche. Tengo ganas de visitarlo de día porque me parece que según me lo estáis pintando debe ser una maravilla estar en ese Pazo de día, contemplando esos camelios y por otro, naturalmente, este exquisito caldo que estamos disfrutando. Miguel. Bueno, yo creo que es importante lo que acaba de decir Beatriz. Y lo que acaba de decir Beatriz, ayer lo ha dicho uno de los empresarios más importantes de España y de repercusión mundial, que es Juan Roig de Mercadona, que hay que ser competitivos, que hay que generar la mejor productividad, el mejor producto. Y ellos, con Eirado da Leña y con Quinteiro da Cruz, pues están claramente, aunque hay crisis, pues generando demanda. Entonces, ¿cuál es, digamos, la aportación como Eirado da Leña en esta celebración de eventos y qué toque le ponéis? Que creo que habéis dicho que es desde la tradición alcanzar el infinito con la modernidad que pueda estar presente en todo el mundo, pero con, efectivamente, que es lo que valora la gente, con la cultura nuestra, que es la cultura gallega. A ver, Marta, tú que además tienes esa base familiar de bandeira y esa tradición de los ballesteros. Bueno, Eirado da Leña lo que trata, sobre todo, en poner en alza es el producto local. Y para ello, pues uno de mis socios, por ejemplo, es de Ribeira, compramos el pescado en Lonja, para él, lo cual creo que es un lujo considerable para la hora de presentar cualquier evento y producto, vamos, que es lo más importante, el producto. Y a partir de ahí, evidentemente, pues los pequeños detalles hacen que eso diferenciarte un poco también a la hora de cuidar un poco todo, de que el cliente es el más importante y atender a todas sus necesidades y que esté cómodo, y el Pazo Quinteiro, desde luego, es un entorno maravilloso para poder hacerlo nosotros, pero sí, en principio nuestra cocina lo que pone más en alza es el producto nuestro, local, sobre todo. Y sobre todo porque también lo elegimos nosotros y entonces pues tienen esa garantía. Desde luego también, claro, la tecnología, que es un poco lo que habla todo el mundo, pues da cosas muy buenas y creo que los resultados también se notan en eso. Y luego pues los detalles desde la presentación del plato un poco a lo que es la vajilla o la presentación de mesas, el protocolo de un evento, un poco todo, sí, para que todo vaya bien. ¿Vosotros cuántos años lleváis ya colaborando? En el restaurante llevamos 10 y con Beatriz pues llevaremos 3 años o así. Sí, y en esos 3 años, con todos esos públicos que habéis tenido, ¿qué es lo que más valoran y qué creéis que conviene señalar? Porque yo creo que es muy importante para Galicia y para España, a ver qué pensáis vosotros, de aportar la mejor calidad, la mejor innovación sin perder un poco las tradiciones. ¿Cómo veis un poco esta cuestión? Que yo creo que es en la que tenemos que dar la batalla para poder hacer frente a la crisis y para poder salir incluso de la crisis con más fuerzas. Yo creo que también la coyuntura de un país presenta también cómo nosotros damos un evento. En Galicia estamos acostumbrados a un tipo determinado de evento y aunque en Restaurante Eirado da Leña hacemos una cocina un poquito más innovadora, con unos platos un poco más arriesgados, no se hace eso para un evento de más de 80, de 100 personas, porque evidentemente es muy arriesgado y creo que no se valora a esos niveles. Que pretendes que la mayoría de la gente se vaya muy contenta, claro, y todos nos vamos contentos pues con una buena empanada que hacemos nosotros, con unas buenas croquetas que también hacemos nosotros, pero dentro de unos cánones y dentro de nuestro entorno, claro, yo creo que sí, que eso también es el éxito un poco de Eirado Eventos, que la gente se siente muy cómoda y a la vez que hay ese toque que nos diferencia, pero que seguimos estando y con el mismo producto. Claro, como hay un buen pulpo a feira, sin embargo, Eirado da Leña y Quinteiro da Cruz, utilizando ese marco incomparable, aportan algo nuevo, que es como se genera lo que mañana de nuevo será lo clásico. Efectivamente. Sí, sí. Eirado da Leña, en Pontevedra, exactamente dónde se encuentra. En la Praza da Leña. En la Plaza de la Leña. Ah, sí, ya sé, esa que está, ya sé. Una plaza muy bonita. Sí, muy bonita, efectivamente. Al lado del museo. Al lado del museo, sí. Sí. Oye, ¿y qué comentan, por ejemplo, cuando vienen? Nos decías que
alemanes tenéis con bastante frecuencia, nos lo tiene dicho ya tu hermana cuando estuvo aquí en el programa. Japoneses. Japoneses también. ¿Cuáles, digamos, porque por ejemplo los japoneses son unos auténticos enamorados de la flor, ¿no? Esto está comprobado. Vosotros veis la expresión de los rostros de la gente, pues imagino, cuando llegan a vuestro pazo. ¿Cuál es la opinión en general que se llevan de la riqueza y la variedad de plantas que vosotros tenéis allí? Bueno, yo creo que Quintero de la Cruz es, para mí, es un lugar mágico, es un lugar con mucha sensibilidad y que te acoge. Yo creo que todos los eventos que hacemos o las cosas que hacemos, como somos nosotros los que nos implicamos e intentamos ser nosotros mismos los que recibimos, que es lo mismo que también pasa con Eirado, ¿no? Que son ellos mismos los que también atienden, ¿no? Hacemos una atención personalizada y eso a la gente le gusta mucho. A las personas les gusta que los atiendan las personas del lugar, los dueños, porque bueno, hay ciertas cosas que cuando vas haciendo la visita, pues de todos los años de estar creciendo ahí, pues tienes un montón de cosas que puedes contar. Y entonces no lo haces de la misma forma que si hay otra persona que lo cuenta, que lo puede contar muy bien, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces intentamos personalizar las cosas y que en Quintero de la Cruz te sientas bien. O sea que yo creo que es un sitio para mí lleno de energía, para mí tiene mucha connotación sentimental, porque bueno, está mi padre, mi madre. Y yo creo que es un sitio, todo el mundo nos lo dice, que cuando entras te sientes como en tu casa. Y yo creo que eso es lo que nos puede diferenciar y yo creo que también les pasa a Eirado da Leña, cuando vas a su restaurante que te sientes como en tu casa. Yo creo que es lo que queremos transmitir, o sea, esa sencillez, pero que a la vez guardando todos los pequeños detalles que son muy importantes en un evento, ¿no? Creo que la armonía y que todo esté bien y que todo el mundo se sienta bien. Que no haya nada ni que falte ni que esté por exceso, ¿no? Que creo que es lo que yo creo que es lo que supone nuestro éxito. En general, toda la gente que viene valora muchísimo el que puedas disfrutar de, bueno, en la visita, ¿no? Con lo que me comentabas. Pues que hay un montón de aromas, de ruidos, la piedra, el agua cayendo sobre la piedra, los pájaros, que hoy en día pues a veces es difícil escuchar los pájaros. Bueno, pues allí la verdad que es un lugar privilegiado en ese aspecto y por la noche, por ejemplo, es un sitio donde puedes ver las estrellas, no hay contaminación lumínica, la verdad que bueno, tenemos mucha suerte. Y nos gusta que, bueno, que las personas vengan y que lo puedan disfrutar. Hay que mantenerlo, hay que sostenerlo, entonces tenemos que cobrar y tenemos que hacer eventos. Pero lo que sí intentamos es hacer diferentes cosas, diferentes talleres, pues de protocolo, de arte floral, conciertos, es decir, ser que innovadores. recogéis bodas, bautizos, todo tipo de eventos, es decir, de toda la gama amplia y que eso es asequible. ¿Y dónde se os puede contactar a vosotros? Pues a través de la página web, que es pazoquinteirodacruz.es, ahí está, bueno, el correo electrónico, hay un teléfono de contacto y a través de correo electrónico pues se puede contactar. Podemos organizar tanto una cena para pocas personas como para un evento de 30, 40, 50, nos adaptamos. Un congreso, una presentación de una empresa, de un producto, es decir, 100 cualquier personas, posibilidad 200, que puede ir a celebrar ahí un evento. Y allí, como tú decías, aparte de todas esas maravillas que da el silencio del lugar, se puede escuchar también poesía. Por supuesto, fue el primer congreso de poesía gallega. Y entonces, en honor a nuestra poeta que hoy hemos puesto aquí en presencia y ausencia, que es Isabel Escudero, un poema de su libro Cántame, cuéntame, que dice así. En vez de la rosa lo podemos cambiar por la camelia y dice... En Quintero de la Cruz y con Eirado da Leña. Claro, y con Eirado da Leña. Allí va caminando Isabel Escudero. Ella siempre lleva una flor, aquí, en su pelo. Y mirad lo que dice. Bueno, pero no solo Isabel, sino Marta, bueno, ya, Beatriz, pero como nos estamos Marucci, refiriendo ahora a la poeta... Ya, bueno. Bueno, pero a todas. Sí. La rosa de mi niña 2 veces rosa.
rosa por su nombre y por la cosa. Herida va la niña en un solo pétalo, la rosa herida. Llora la rosa bravía y hermosa, y no sabe por qué llora la rosa. Para verlo nunca visto la rosa se despertó, bajo 1000 párpados sueña su pura contradicción. Se asomó la niña a la rosa, ¿y qué vio? En la gota del rocío otra niña la miró. Muy bien, muy bien. Oye, muy se me bien. ocurre una idea. Lo que pasa que el profesor José Luis Marisolera está, digamos, tan solicitado que no va a ser fácil, ¿no? Pero bueno, oye, ¿no estaría de más el contratar a José Luis Marisolera para que una vez que van viendo todo el, digamos, el engranaje que hay en vuestro Pazo, tener un poeta, tener un rapsoda de la categoría, sería impresionante, allí en aquella Un capilla. rapsoda, un gaiteiro, De todo, un y todo, músico, un un flautista, filósofo, un flautista. y después encima les cura los males. Toca la ayuda ocarina. junto con Beatriz. Sí, y luego para grupos hace descuento, o sea que no habría problema, A ver, ¿no, José y Luis? ya que tienes la ocarina, venga, Claro, toca que se algo, vea José algo, Luis. venga. O la flauta. La flauta, que la ocarina, venga. Bueno, pues como hablando de Bebela, yo le he compuesto la canción de Bebela, dice así. Ya, pero para Quinteiro da Cruz y para Eirado da Leña. Con Efectivamente. Los eventos, que es lo importante. Para allá, Tú ¿cómo parece- sonaría? Oye, parece que lleva comisión, Miguel, ¿eh? No, sí, no, sí. no, pero- Ya alguien puede pensar No, porque que... estamos en Galicia y debemos de potenciar un producto sensacional como este, que es la tradición, es sobre la vida que nosotros somos gravita, la carga del pasado es infinita, y que esa carga sea en Quinteiro da Cruz, con Eirado da Leña, con ese protocolo, con aquel ambiente, con esa presentación esmerada, con responder a todo lo que van a esperar, pero incluso más, es muy importante. Y en eso es, como decía antes a Mercadona, pero aquí en Galicia, como Lío y como estas chicas que tenemos hoy aquí, debemos de defenderlo y debemos de promocionarlo. En Troveros de Compostela hemos surgido con humildad para promover lo mejor de Galicia. Y Quinteiro da Cruz, Eirado da Leña, Quinteiro da Cruz, como otras aportaciones que hemos tenido aquí, son fundamentales. Y en eso estamos. Efectivamente, quiero un poquito ratificar lo que está diciendo el profesor Cancio, porque efectivamente alguien puede pensar que aquí esto se está haciendo publicidad continuamente. No, ni mucho menos. Nosotros, como muy bien dicho en este momento el profesor Cancio, aquí han estado pasteleros, ha estado la chiquita esta Chocolateros. pastelera, chocolateros, han estado orfebres. Cualquier persona que tenga algo que contarnos, señoras y señores, tiene algo que cabida. aportar para enriquecernos Exactamente. material y espiritualmente, como hoy aquí con esta celebración, que es muy importante, porque ahora lo nuevo no solo es lo material, sino lo inmaterial, pero es saber combinar lo mejor de la tradición con lo mejor de la innovación, como representan ellas dos, con lo que nos han señalado hoy aquí y con lo que ofrecen en Quinteiro da Cruz y con Eirado da Leña. Y además, en el pasado de Quinteiro da Cruz, también arrastramos la luna llena. Vamos allá. Y ahora os voy a decir una adivinanza, que la hice hace un momentito en la cafetería Valora, aquí al lado, donde yo tomo el café antes de venir. Me falta lo que más quiero para poder escribir con palabras mi sentimiento. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, os lo dejo. ¡Hala! Querido público, como dice Luis Rial, a ver si lo saben ustedes. Me falta lo que más quiero para poder escribir con palabras mis sentimientos. Y dice así, la canción, ¡ole, viva España! Esto fue cantado para todo nuestro audiencia, pero también ha estado aquí tu hijo Manuel con Gali Fútbol, maravilloso, y que estuvo muy bien. Y para tus hijos, Candela, guapísima como su madre, y Paulo de 3 también, igual, que los saludamos con el máximo cariño. Bueno, estamos llegando al final del programa, ya veis, 1 hora da para esto, sobre todo tú no tanto, porque ya eres veterana en estas lides, ya estuviste aquí, pero tú, sin embargo, Marta, te hemos notado un poquito, digamos así,
no tímida, pero con esa vocecita que tienes, por cierto, muy bonita, pero quizá, ¿sabes dónde encajaría de maravilla Marta en nuestro programa? Por supuesto. Es esa voz de la noche, Tienes de la medianoche. que invitarla, Luis. Una noche te invitamos para que los oyentes... Y así le hacemos también un homenaje a sus tíos, que lo merecen. Porque indudablemente, mira, yo siempre lo digo, la radio de día se oye, pero de noche se escucha. Hay una diferencia abismal entre oír y escuchar. De noche las voces son diferentes, hablas en un tono más relajante, el silencio es muy grande en la noche y la voz te ayuda, de verdad que sí. Bueno, lo que pasa que aquí jugamos con elementos diferentes, porque tu voz arrastra completamente. Amén. La voz de Luisito Rial en la radio, en la noche, te dicen a veces, ay, tal, pero la voz de Luis Rial... Y Pilar Varela. Y Pilar Varela. Y uno se acompleja y dice, ¿pero qué tendrá Estamos esa voz contigo. de Luis Rial y Pilar Varela en Estamos Contigo? En Pues Eirado algo da Luz tiene y en Quinteiro que da Cruz. que nunca podremos nosotros imitar. 30 segundos nada más que nos han hecho señas. Marta, ¿algo que quieres decir que no hayas dicho? Sobre los eventos. Vamos, Bueno, lo que sobre quieras. eventos no quería también aceptar esa invitación, pero quería antes invitaros al restaurante. Claro porque que no sí, creo será un vaya. placer grande. Y de paso, pues la visita ya también al Pazo de Día. Y el porque día que es vayamos, la donde banda más de música explota. fuera, ¿eh? Claro, Tarán, sí. tarán. ¡Llega Troveiros! Beatriz. Pues nada, invitaros a vosotros y a invitar a todas las personas que Y quieran. viva la mujer internacional, trabajadora y en todos los sentidos, porque su sensibilidad es fundamental. Sin ella no habría vida. Y sobre todo un ejemplo de marketing. La unión hace la fuerza. Ellas dos unidas. Y ¡epa! Allá va Mira, vino, no allá cayó va nada a la mesa. Muy bien, que si no nos riñe. Cuidado, que si no nos riñe. No. Alegría, esto es... Bueno, yo no quiero decir una cosa que iba a decir, me voy a callar. Como decía Lorca, la luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Vamos con la canción. Vamos con la canción. Esta canción en homenaje a la mujer en todo su esplendor todo y su en toda su esplendor. riqueza. Vamos allá. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por donde quiera que voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! ¡Viva el Día Internacional de la Mujer! Bueno, señoras y señores, esto fue todo por el día Yo de hoy. Viño de Quinteiro da Pero, Cruz. si Dios quiere, la semana que viene estaremos aquí de nuevo en esta sintonía de Troveiros de Compostela. Hasta entonces, muy buenas noches. Adiós, amigos. Si puedes tú con Dios hablar.